Bien, continuamos con más información y vamos a meternos en algo que llamó mucho la atención, un data center que va a estar alimentado, un data center flotante de Peter Thiel, este magnate tecnológico que ha llegado a la Argentina y que ha desembarcado comprando una propiedad millonaria y por supuesto también parte de Anthropics. Vamos a hablar con Rafael Ibáñez, CEO de Sky Online, para que nos explique cuál es este proyecto tecnológico. Rafael, bienvenido. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buen ¿Cómo día. estás? Contanos, todos conocemos lo que es un data center, todos conocemos de alguna manera la necesidad del hombre de utilizar la fuerza y la energía de las mareas o de las olas. ¿Cuál es este proyecto real? Bien, bueno, a ver, cuando decís todos conocemos que es un data center, es importante empezar a diferenciar tipos de data center. Hace más o menos 30 años se desarrolló la primera ola de data centers tradicionales de colocation, donde las distintas compañías fueron alojando su hardware, sus servidores, para poder de alguna manera obtener servicios. Pero después, esto fue cambiando en el mundo. Eh, Esos data centers tienen un consumo promedio por rack, para hacer una comparativa, equivalente a dos pavas eléctricas, ¿sí? Unos 4 kilowatts que serían dos pavas eléctricas. Cuando hablamos de data centers de inteligencia artificial, tenemos que entender que el consumo eléctrico se multiplica por 100. Estamos hablando de data centers que hoy ya están en el orden de 40, 60 kilowatts por rack y que ya hay proyectos que van mucho más arriba de eso. Entonces, hay dos que son fundamentales: la energía y la capacidad de enfriar todo el calor que disipan esos equipos. Claro. El proyecto de Tiel, o de Pantalaza en realidad, que es la empresa que tiene el proyecto, donde Tiel es uno de los accionistas, eh, lo que propone es generar o crear o construir data centers flotantes que la energía la puedan obtener del movimiento de las olas. Es una energía cinética que se convierte de alguna manera en energía eléctrica, ¿sí? Entonces, por un lado, resuelve in situ, sin necesidad de transportar de un punto a otro grandes cantidades de energía. Y la segunda característica que tienen esos data centers es que se pueden enfriar con el agua de mar. Entonces, tampoco tenés que invertir energía en sistemas de enfriamiento como pasa en los data centers tradicionales. Esas podríamos decir que son las dos características principales de la propuesta de los data centers flotantes. Hablamos de dimensiones. Todos por ahí tenemos en la cabeza lo que puede llegar a ser una plataforma flotante de petróleo. ¿De qué dimensiones estamos hablando? Y si realmente va a estar flotando, cómo se va a sostener o cómo va a anclar para no tener movimientos eh, de, de lugar, no básicamente porque las olas por supuesto van a estar, pero ¿qué dimensiones puede llegar a tener este data center? Mira, lo que yo estuve investigando sobre el tema es que están pensando en plataformas flotantes, de alguna manera fondeadas, como un barco cuando está fondeado con Ujú. carga, pero de alrededor de unos 80 metros de alto, más o menos, en la parte superior del iceberg, digamos. Esto es como un iceberg, tiene toda una infraestructura que está sumergida, que es más grande todavía, y una parte que va sobre la superficie, que lo que se está viendo son alrededor de 80 metros. 80 metros y claro, como un iceberg, toda la parte de abajo de enfriamiento estaría por debajo del agua. ¿Y estos, qué cantidad se podría colocar? ¿Qué pasa con el ecosistema marino? Y si se haría en lugares, por supuesto, no turísticos, o hay algún estudio sobre los mejores lugares para hacerlo. No, todavía creo que no hay, creo que está todavía en una etapa preliminar, donde hay que ver varios temas. A ver, temas geopolíticos, están hablando de ponerlo en mar abierto, por ejemplo, como para no atarse a leyes de un país, pero después
por otro lado tenés que los intereses de los países de poder participar en este tipo de proyectos. Entonces, creo que todavía no hay un espacio designado para esto. Sí está previsto que sea en sitios donde no afecte al, 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 al ecosistema marino actual. ¿Sí? Pensá que si bien parecerían ser plataformas grandes, no son tan grandes y por otro lado no tienen motores, no tienen combustible, entonces el impacto ambiental es más un impacto visual que un impacto con la modificación del recurso del mar, ¿no? Claro, O del océano. ahí, Rafael, cuando hablamos de inteligencia artificial y prácticamente la próxima guerra que se va a librar es por la inteligencia artificial, de hecho hoy la guerra ha cambiado justamente por la inteligencia artificial, se nombra mucho al frío y si nosotros escuchamos el discurso del presidente de los Estados Unidos, se dirigió a dos países básicos, uno es Canadá y otro es Groenlandia, y el otro es Argentina y la Antártida y las Islas Malvinas. Estamos hablando de ese tipo de proyectos y por eso se necesita este frío que tenemos en nuestro país y una gran extensión de terreno que no está utilizado porque la densidad poblacional de la Argentina en el sur es muy baja. Bien, bueno, ahí estamos hablando de otro tipo de proyectos que son data centers continentales, o sea, grandes data centers que ocupan grandes extensiones de terreno y que sí hay varios proyectos que están mencionando a Argentina como una buena oportunidad. Argentina tiene condiciones, creo que son clave para este tipo de desarrollo. Una de ellas es las bajas temperaturas de las zonas patagónicas. Otra de ellas es la capacidad de generación de energía. Hoy tenemos muchas plantas de generación, pero también hay muchos proyectos de nuevos parques de generación de energía limpia. Se está tratando de que la IA consuma energía limpia fundamentalmente. Entonces, esos proyectos ayudan a que el país sea atractivo en términos geográficos, te diría, como para poder hostear esos grandes data centers. Pero después hay otros tipos de centros. El nuestro, por ejemplo, está en microcentro, ¿sí? Está a 4 cuadras de la Casa de Gobierno, porque hay determinado perfil de cliente que requiere esto. Los de ella, fundamentalmente, cuando estamos hablando del entrenamiento de los modelos, pueden estar aislados y son grandes data centers y grandísimos consumidores de energía. Ese es uno de los puntos donde la Argentina también buscará poder tener inversiones y poder tener dólares. Para la próxima hablemos si esto genera puestos de trabajo o no en la proporción que la dimensión requiere. Nos vemos la próxima, Rafael. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Santiago. Que Un sigas placer. bien. Rafael Ibáñez, CEO de Sky Online, hablando